Entonces vamos a ver sobre qué papel juega la ecografía en el diagnóstico de microlitiasis testicular. Y el tema lo hemos dividido en definición, epidemiología, asociaciones, manifestaciones clínicas, hallazgos ecográficos, seguimiento y conclusiones. Con respecto a la definición, hay que tener en cuenta que la microlitiasis testicular suele ser una afección relativamente común que va a representar el depósito de múltiples calcificaciones diminutas en ambos testículos. Es una condición en la que se forman depósitos de calcio en el lumen de los túbulos seminíferos o surgen también del componente tubular de la membrana basal de estos. La histología muestra microdepósitos de calcio con fibrosis circundante, y esta se va a producir por degeneración del epitelio de los túbulos seminíferos, que va a dar lugar a acúmulos de glicoproteínas y capas de calcio que van a explicar la semiología ecográfica. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que esta se observa en hasta el 0.6% de pacientes sometidos a una ecografía escrotal de rutina, sin que este paciente tenga algún síntoma. Algunos informes también van a sugerir que pueden presentarse en hasta un 5.6% de la población general y entre aproximadamente los 17 y los 35 años de edad. Aunque la microlitiasis testicular también está presente en un 50% de los hombres con algún tumor de células germinales, es muy común también en pacientes sin cáncer y se ha debatido, una relación directa entre los dos, ¿no? Siempre cuando al estudio ecográfico uno coloca en el informe como que hay microlitiasis, a veces el paciente que lee ya en internet le pregunta si hay... Está filtrando un audio, creo. Le pregunta si es que el paciente le pregunta al médico si es que tiene alguna relación con el cáncer, ¿no? Porque ellos también lo leen así. En la mayoría de los casos, la microlitiasis suele ser bilateral. En cuanto a las asociaciones, se han dado diversas patologías que pueden relacionarse o estar de la mano o con presentarse también en esta patología las microclasificaciones, como la infertilidad, pacientes con atrofia testicular, criptorquidia, varicocele, hidrocele, torsión de los testículos o de las apéndices, quistes del epidídimo, el hermafroditismo masculino, el hipogonadismo, calcificación del sistema nervioso simpático y a nivel del cerebro, pseudosantomas elasticum, síndrome del X frágil, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, el síndrome de Carneys, la microlitesis pulmonar alveolar, fibrosis quística, linfoma no Hodgkin, neurofibromatosis, la lentiginia múltiple, el AIDS y también puede ser asintomático. Con respecto a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que per se es asintomática. La mayoría de veces uno le hace un diagnóstico cuando el paciente viene por otra causa. Por ejemplo, el médico quiere descartar un probable varicocele y encontramos la microlitiasis, o simplemente por un chequeo. Recordar que estas microlitiasis son impalpables, no se pueden palpar al tacto, obviamente. Hay informes de microlitiasis testicular dolorosa, pero esto se sugirió en algunos reportes que se debería a un mecanismo debido a la distensión de los túbulos seminíferos por la ocupación de estas microlitos, ¿no? Se encuentra también asociación con condiciones sintomáticas. Por ejemplo, si se relaciona con una torsión testicular de microlitiasis, el dolor no va a ser por la microlitiasis en sí, sino por la torsión testicular. Entonces, recordar siempre que la mayoría de los casos, esta microlitiasis son en pacientes asintomáticos. Con respecto ya a los hallazgos ecográficos, primero hay que tener en cuenta que hay que presetear el ecógrafo. Hay presets en productores lineales de alta frecuencia que ya vienen inclusive como bolsa escrotal o como testículo. Muy importante anotarse y cliquear ahí en ese preset para poder valorar adecuadamente el testículo. Ya actualmente debería realizarse ecografía de testículos en conductores de alta resolución. La mayoría de reportes nos habla de 15 MHz hacia arriba. Ahí en la imagen miren el sinnúmero de traductores que uno puede utilizar, ¿no? Sobre todo lineales. Acá están viendo el de 33 MHz. Ya casi es para piel. Podemos utilizarlo en testículos de recién nacidos.
Pero, ¿qué pasa? Es muy grande la banda de este traductor, así que podemos emplear los de abajo, que son los hockey stick o palitos de hockey, que son más pequeñas la banda y se puede adaptar completamente al testículo de los recién nacidos, ¿no? Que nos den alta resolución, alta frecuencia. Pero también, obviamente, se puede utilizar baja frecuencia, sobre todo en pacientes adultos que tengan, por ejemplo, un gran edema testicular y uno no pueda valorar un hematoma o la misma microlitiasis, producto de que el hematoma cubre la parte testicular con la microlitiasis. Ahí podemos emplear los traductores convexos que manejan bajas frecuencias para una mejor penetración. La Asociación Europea de Urología nos habla que la incidencia de microlitiasis testicular informada parece ser más alta con traductores de alta resolución. Y como vamos a ver más adelante, las microlitiasis son minúsculas, por lo tanto, si empleamos traductores de baja resolución o baja frecuencia, vamos a dejar de valorar unas de ellas, ¿no? Con respecto ya a los hallazgos ecográficos, tenemos que la ecografía es la modalidad de elección, y la microlitiasis puede aparecer como pequeños focos hiperecogénicos, como están viendo en los videos, sin sombra acústica posterior, que pueden variar entre un diámetro entre 1 a 3 milímetros. Algunos pueden adoptar la apariencia de tormenta de nieve, como ven en la parte superior, ¿sí? O de cielo estrellado, como ven en la parte inferior. La presentación y distribución de la microlitiasis es diversa, así que hay que acostumbrarse a verlas, ¿no? A menudo suelen ser de tamaño uniforme, ocurren dentro del parénquima testicular, puede ser uni o bilateral, y aunque generalmente se distribuyen de manera uniforme, pueden también distribuirse de forma periférica o segmentariamente. Recordar que las microcalcificaciones o microlitiasis no suelen ser visibles por resonancia magnética. Hogarth y colaboradores ayudaron a formalizar la definición ecográfica de la microlitiasis, que todavía se utiliza hasta el día de hoy, dando algunos criterios, por decirlo así, ¿no? Más de 5 calcificaciones por campo de imagen, calcificaciones de menos de 2 milímetros de diámetro, que suelen ser de naturaleza difusa, sin sombras acústicas posteriores y sin pérdida de forma testicular, como ven en estas imágenes, esos puntitos hiperecogénicos sin sombra acústica posterior, y acá tenemos testículos en los cuales está tomada de forma difusa, ¿no? Ambos testículos. Igual, miren la alta resolución que uno emplea con los traductores e inclusive ustedes pueden ver acá como que si esta, por ejemplo, microcalcificación estuviera dentro de un pequeño saco anicogénico, no sé si lo ven ahí, igual esta de arriba. Vemos, por ejemplo, inclusive acá un vaso, miren con la pared hiperecogénica de esta arteria. Es decir, la alta resolución nos permite distinguir correctamente las microcalcificaciones, ser más contundente en cuanto a la resolución. Miren ese video y acá tenemos otro a mayor resolución. Recuerden que la idea en todo lo que son partes blandas, ¿sí? Tenemos que emplear traductores lineales de alta frecuencia. Y esa alta frecuencia va a depender del tipo de paciente, la contextura del paciente u órgano que voy a explorar. No empleemos traductores convexos solamente en el caso que les mencioné anteriormente, pero por ejemplo para un testículo normal que no hay edema ni nada, empleemos por favor traductores convexos. Acá también, en ambos testículos, están tanto derecho como izquierdo en corte sagital y en corte axial, están viendo ustedes abundantes microlitos o microcalcificaciones, según la literatura, ¿sí? Que no están emitiendo sombra acústica posterior. Recuerden siempre hacer los barridos de arriba a abajo, izquierda a derecha, ¿sí? De polo superior a polo inferior del testículo y de derecha a izquierda en corte axial también. Con respecto también a los hallazgos ecográficos, hay un artículo del Subcomité de Imágenes Escrotales de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, ESRU, en la cual publicó un informe de consenso sobre la microlitiasis en el 2015, en la cual proponían dos definiciones de microlitiasis. Una era que eran 5 más microlitos por campo de visión, es decir, ya sea en la toma sagital o en la toma axial, y la otra era también 5 más microlitos en todo el testículo. Recuerden que la apariencia de ultrasonido en la microlitiasis se debe prestar atención a la agrupación. Es decir, hay que tenerle más miedo a lo que es que haya una agrupación, ¿sí? O distribución focal de microlitiasis que una microlitiasis difusa.
Esto debido a que ellos mencionan que podría indicar un área disgénica en el testículo y en la que se podría desarrollar un carcinoma in situ. Nuevamente acá, estos videos para que ustedes tengan en cuenta los barridos para poder visualizar adecuadamente los testículos, ver que sean la túnica albugina, inclusive también la vemos, completamente regular, testículos homogéneos, con discreto patrón granular, pero eso es normal en los testículos. Y vamos acá, ¿no? Un esquema de clasificación utilizado en ecografía sugerido por las guías de imágenes escrotales de la ESRU. Estamos teniendo que las microlitiasis limitadas es cuando hay menos de 5 microcalcificaciones por campo de división. La microlitiasis clásica, cuando es mayor a 5 microcalcificaciones por campo de división. Y la microlitiasis difusa, cuando ya es numerosa las microcalcificaciones, tanto así que no se visualiza adecuadamente el parénquima testicular por sí mismo. También hubo una tendencia general a la mayor incidencia de tumores con mayor número de microlitos. Muchos pensaban, ¿no? Si es que es una microlitiasis difusa, el riesgo de cáncer testicular es mucho mayor, pero se encontró que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, tanto de la microlitiasis limitada o la clásica. Sin embargo, aún no está clara si un sistema de clasificación agregaría valor pronóstico en relación con el seguimiento basado con los factores de riesgo conocidos. Acá tenemos una imagen donde nos muestra una microlitiasis limitada. Están contando aproximadamente 1, 2, 3 microclasificaciones. Estaría en la categoría de limitada, menos de 5. La clásica, más de 5 microclasificaciones. Y la difusa, donde prácticamente está tomado casi todo el parénquima del testículo de forma difusa, ¿no? Acá también hay videos para que les quede claro. Una limitada en la parte inferior izquierda de su mano de ustedes, la clásica, y a la derecha inferior una difusa. También es importante recordar ya que esta clasificación y esta descripción de microlitiasis no tienen que ver nada con las famosas microlitiasis limitadas mediante la ecografía para diferenciarlas sobre afecciones que causan calcificaciones en los testículos, que obviamente salen de los criterios de microcalcificaciones, como por ejemplo en las inflamatorias, ya sea posorquitis, tuberculosis, sarcoidosis, cicatrices focales postinfecciones y granulomas postinflamatorios. Por ejemplo, acá miren esta gran incremento de volumen del testículo con una gran zona hipocogénica difusa que podría hacernos sospechar de alguna neoplasia de repente y encontramos calcificaciones groseras a este nivel. Estas imágenes se trataron de sarcoidosis. Acá tenemos también de enfermedad granulomatosa dentro del testículo que se ve un poco heterogéneo con estas calcificaciones groseras características de una enfermedad granulomatosa. También en la tuberculosis hay microcalcificaciones dentro de esta lesión hipocogénica con microcalcificaciones y vascularización periférica. También podemos ver en lo que son las alteraciones vasculares, como la arteritis o infartos crónicos, donde vemos imágenes puntiformes. Si uno pone la mayor resolución, probablemente vea que están dentro de los vasos arteriales. Igual acá abajo, y acá se le pone el Doppler color para que vean el trayecto que tiene en este vaso que pinta el Doppler color, y está en este trayecto una calcificación. Secuelas post-torsión testicular también, donde se producen múltiples focos ecogénicos observados dentro de un testículo, por demás de una ecoestructura heterogénea, predominantemente hipoecogénica. Postoperatorio, ¿no? En post-orquidopexias o granulomas de esperma también. Testículo con zonas hipoecogénicas, parcheadas, que pueden hablarnos de zonas de isquemia o infarto, producto de la cirugía por sí misma, o también acá tenemos granulomas tanto de testículo como de esperma, en este caso dentro del epidídimo, ¿no?
Neoplásicos, los famosos tumores quemados o tumores de células de Sertoli calcificados, sobre todo después de radioterapia o quimioterapia, ¿no? Este tumor de células de Sertoli, miren acá, hipoecogénico, con áreas quísticas internas y en el borde, en una de las zonas de la periferia, hay unas calcificaciones groseras, ¿no? Y acá en el otro lado se trataba de un tumor quemado, significa que era un tumor post-radioterapia o quimioterapia que había quedado de esta forma, ¿no? Que nos demostraba que era un tumor en regresión. Obviamente, para hacer este diagnóstico tenemos que tener una secuencia, una evolución en el estudio de este paciente. También tenemos lo que son los restos suprarrenales, ¿no? Dentro del testículo, una masa heterogénea, irregular, con calcificaciones, bien vascularizada. Eso se demostró que fue una restos suprarrenales dentro del testículo. Obviamente, esto ya está demostrado mediante biopsias, es que no vamos a pretender esa ecografía, vamos a hacer diagnósticos histopatológicos, ¿no? Pero mientras, recuerden en imágenes, mientras que uno más ve patología y lo correlaciona con histopatología, algunas imágenes se van a repetir, ¿no? Entonces ya se nos va a quedar en la memoria para poder hacernos diagnósticos. Recuerden que también hay un score para describir la textura, ¿ya? Dada por el doctor Lenz y colaboradores, que creó una puntuación para describir la textura de los testículos basándose en la apariencia ecográfica en 444 hombres asintomáticos, ¿ya? En la cual colocaron score 1 en los que son completamente regulares, en el score 2 que son discretamente irregulares, esto aproximadamente estuvo en el 68% de la población, el score 3 moderadamente irregular, el score 4 muy irregular, incluyendo ojos o microcalcificaciones en el interior, o el score 5 cuando se sospecha la presencia de un tumor de este. Entonces, en el score 4 y 5 son de alta sospecha, según este autor, y que debería ser candidato para pasar a biopsia. Esta clasificación que tenemos nosotros, en la que personalmente manejamos, es una clasificación dada por Bennett, en la cual habla de 3 grados. Grado 1, menos de 10 microcalcificaciones o grado leve. Grado 2, entre 10 y 20 microcalcificaciones o moderada. Y el grado 3, más de 20 microcalcificaciones o severa. Entonces, ahí están viendo 3 videos representando cada uno de ellos su diferente grado. ¿Ya? Recuerden eso. Menos de 10, grado 1. Entre 10 y 20, grado 2. Y más de 20 microclasificaciones por campo, grado 3. ¿No? Grado 1, grado 2 y grado 3. Vamos a ver algunos casos que en la experiencia que tenemos en ecografía hemos podido recolectar. Y más que casos en sí, también tienen que ver con lo que mencionamos en el cuadrito anterior en cuanto a la asociación de microclasificaciones, ¿no? En qué patologías podemos observarlo. Recordando que la mayor parte son testículos normales completamente y solamente la presencia de microclasificaciones. Miren acá, por ejemplo, este fue un testículo, en este caso el derecho, que fue un testículo criptorquídico a nivel abdominal en un niño de 4 años. ¿No? Miren acá. Nosotros particularmente utilizamos los matices, los cambios de colores, porque nos permite diferenciar mejor en este caso las microclasificaciones. O también lo utilizamos para poder definir algunas tumoraciones que suelen ser un poco isocogénicas con respecto al parénquima, para poder visualizarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, miren, son los vasos ilíacos y a un lado de los vasos ilíacos está el testículo con pequeñas calcificaciones casi puntiformes, ¿no? En las fotos, en las imágenes es más notoria, ¿no? Las microclasificaciones, imágenes puntiformes. En el caso de abajo tenemos un testículo también criptídico, pero se localizó en el canal inguinal, en un niño de 2 años. Miren cómo podemos ver líquido todavía en la apertura de la túnica vaginalis, y ahí vemos el testículo en el interior, con múltiples microcalcificaciones. ¿Sí? ¿Recuerden?
En la tablita hablamos de asociación con criptorquidia. Vemos dos casos, uno en el abdomen y otro en el canal inguinal. Relacionado con tumores. En este caso se trató de un testículo derecho con la presencia de un seminoma en un chico de 18 años. Miren, tenemos acá, miren, la gran masa heterogénea, predominantemente hipoecogénica, de bordes irregulares, extensa. Se asocian calcificaciones groseras en la periferia, como ven ahí, pero también microcalcificaciones en su interior. Acá, por ejemplo, no podemos hablar de clasificación grado 1, 2, 3, porque no son, recuerden los criterios para microclasificación en sí, ¿no? Estas son asociadas a una enfermedad, a una patología. Al realizar el estudio Doppler Color, miren cómo es muy vascularizada esta lesión neoformativa. También se pueden visualizar ahí las microcalcificaciones. Le utilizó el modo de la elastografía strain para catalogar la rigidez o elasticidad que tenga esta lesión. En este equipo tenemos, mientras más rojo es, que ven ahí en la barra, mientras más rojo es rígido, y mientras más blando es, ¿no? Tiende a ser de color medio lila, no tan fuerte, digamos, ¿no? Casi claro, ¿no? Y en este caso están viendo que inclusive sale de los bordes de la lesión visto en el modo B, completamente rojo casi, ¿no? Casi un 90%. Eso nos habla de alta rigidez. Asociado a la parte morfológica de blanco y negro y al Doppler color, estamos ante la sospecha de una lesión neoformativa maligna. Lo más frecuente a esta edad, un seminoma. En la parte inferior tenemos microcalcificaciones, miren, asociado con varicocele. Mira estas imágenes tubulares, anecogénicas, serpentiginosas, están en el borde lateral, desde la parte superior a inferior del testículo izquierdo. Inclusive hemos realizado el Doppler color a la maniobra de Valsalva para que miren cómo se enciende, ¿ven? Está pujando el paciente y recuerden que eso se debe a una incompetencia valvular en la cual hay reflujo. Entonces, esa captación incrementada de la señal color nos indica que hay un reflujo por varicocele. También tuvimos casos de infertilidad en pacientes de 22 años que acudieron mandados por el urólogo porque querían ver causas de algún espermatograma anormal. En este caso le hicimos a este paciente y encontramos que en ambos testículos tenían, según la clasificación que hemos visto, por lo demás normales parecía, pero abundantes calcificaciones, inclusive confluyentes, ¿no? Que según la clasificación que hemos visto estaría, la primera clasificación que hemos visto que es la difusa, microlitesis difusa o microclasificación grado 3, es decir, más de 20 microclasificaciones, ¿no? Miren, los túbulos seminíferos completamente llenos de microclasificaciones confluyentes que dan este aspecto tipo en tormenta de nieve, como les mencioné anteriormente. También tenemos en la parte inferior testículos con calcificaciones, algunas un poco más gruesas, ¿sí? Con testículos con zonas hipoecogénicas, casi tipo en parche, sobre todo en la periferia, miren acá, con una vascularización no tan profusa, aunque recuerden que los testículos normalmente no tienen una hipervascularización de forma normal, es escasa la vascularización, pero tenemos que siempre bajar nuestro PRF al máximo y controlar nuestro control de ganancia del color. Miren acá, son calcificaciones más groseras. Miren la ecotextura del testículo, con zonas, algunos parecen como que líneas hipoecogénicas o aspecto atigrado, también le dicen algunos. Algunos son por secuelas de infección o también por secuelas de torsiones testiculares. También en presencia de quistes a nivel de la cabeza de los epidídimos, se trató acá de un paciente de 44 años, ¿no?
en la cual en ambos epidídimos, en la cabeza de ambos epidídimos se presentaban imágenes quísticas, ¿no? Acá en la derecha y en la izquierda, el video para que puedan visualizar. Hagan bien los barridos porque muchos se confunden con hidrocele. Ahí ven claramente como una línea hiperecogénica circular, digamos, divide la parte quística de una pequeña cantidad de líquido alrededor del testículo, que no se debería considerar hidrocele porque no tiene subjetivamente, ya con la experiencia, no tiene la cantidad necesaria para poder decir que sea hidrocele, ¿no? Y acá está el video. Miren cómo es la división del pequeño líquido y del quiste, ¿no? Acá está el otro testículo. Miren las calcificaciones que hay. Ya en la parte de abajo también tenemos, miren, comparen el testículo derecho con el izquierdo, mucho más grande el derecho que el izquierdo es, este de acá, ya es el testículo izquierdo, es más pequeño en comparación al derecho, es heterogéneo, con múltiples zonas hipoecogénicas tipo en parche, ¿no? Y miren el video del testículo derecho, normal, que se está corriendo en axial, también tiene calcificaciones, si lo vieron casi en el polo superior, ahí está. Y nos vamos al testículo contralateral pequeño, con calcificaciones, están viendo, heterogéneo, con múltiples zonas parcheadas y plutogénicas, dándonos a conocer que es una atrofia. Acá es otro video, en sagital, el mismo testículo atrofiado, en la izquierda, miren la heterogeneidad del parénquima, con calcificaciones a nivel del polo superior. ¿Sí? También en pacientes con torsión testicular, miren acá este testículo completamente heterogéneo, con múltiples calcificaciones. Aparentemente acá se ve más engrosado el epidídimo, también acá, y en el video es mucho más contundente. Miren las microcalcificaciones, ese testículo heterogéneo, engrosado el epidídimo, ¿sí? Se trató de una torsión, miren ahí cuántas calcificaciones, se trató de una torsión testicular, porque esta imagen de en medio está colocada la caja de Doppler color y si dan cuenta, no hay ningún flujo, ni en el testículo, ni en el epidídimo. Acá, sigan mirando arriba, si no objetivo el video de abajo, miren al estado Doppler. Ausencia completa de captación de señal color en el testículo y en el epidídimo. ¿Sí? Recuerden que todo lo que se ve alrededor así son artefactos de movimiento, donde nosotros estamos utilizando el traductor para tratar de ver si había algo de flujo en el testículo, ¿no? En alguna otra parte. Solo hay un poco de flujo periférico. Eso, más la clínica de la torsión testicular, hacen el diagnóstico. Entonces, otra asociación con microcalcificaciones, torsión testicular. También abajo, asociación de calcificaciones o microcalcificaciones, miren, hay algunas cuantas ahí en el testículo, asociado a hidrocele, ¿ya? En un paciente de 38 años. También, obviamente, nos llegaron pacientes con síndrome de Down, de 14 años, por lo demás, normal en los testículos, ¿sí? Simplemente con microcalcificaciones. En un niño con síndrome de Down, o un joven con síndrome de Down. Recuerden, por favor, que es importante el cuadro clínico del paciente. ¿Ya? Siempre cuando se siente el paciente con nosotros, si da datos o no, si es un niño no va a darlos de repente, el familiar, la mamá, el papá, es importante sacar el cuadro clínico del paciente para orientar nuestro diagnóstico. Esta es otra asociación que no sé si se acuerdan, que era el pseudo-hermafroditismo masculino. Ya, lamentablemente, digo yo, por la parte de docencia, este paciente no tuvo microcalcificaciones, como lo describimos en la tabla, que podría relacionarse con micro, pero como es algo tan raro, este es el primer caso que yo veo en 20 años
sobre pseudohermafroditismo masculino. Lo manda un pediatra neonatólogo, porque a esta niñita, aparentemente, porque los genitales externos eran, como ven acá, este es un esquema, no es obviamente la parte genital verdadera de la paciente, este, era así, mujer, porque era una mujer. Y el colega lo manda, lo envía porque en las zonas inguinales palpaba como unos abultamientos. Y lo manda porque quería descartar una hernia de Nuc. Ustedes saben que es como un defecto herniario a nivel de canal de Nuc, en la cual inclusive podemos visualizar los ovarios. Y grande fue nuestra sorpresa cuando, al momento de evaluar, los canales inguinales, miren, tanto derecho como izquierdo abajo, lo que encontramos un defecto herniario, para cual sería algo de intestino, pero también serían los testículos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Acá arriba, están viendo, acá abajo también el lado derecho e izquierdo, y acá bilateral, testículos. Inmediatamente fuimos a la parte pélvica, menos mal que la pacientita tenía la vejiga llena, para tratar de buscar útero u ovarios, y no lo visualizamos. ¿No? Miren cómo se ve ahí, el lado derecho, miren el testículo, ¿sí? Miren ahí, desde el intestino, cómo se protruye acá esta hernia, ¿ven? Y también van a ver acá abajo, en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿sí? Es un caso interesantísimo, como les digo, lamentablemente para la conferencia no había microclasificaciones, pero de por sí es un caso muy, muy raro. Y nos tocó verlo y evaluarlo, ¿no? Dimos el diagnóstico al médico. Obviamente que quedó muy sorprendido por el diagnóstico. Ahí el video de abajo está que corre, está en corte axial, donde se evalúan los dos testículos. No tenía útero ni ovarios. Y acá está el video de la vejiga. Abajo está el recto. Estamos viendo hacia abajo, hacia arriba, tanto en sagital como axial, y solamente visualizamos la vejiga. No encontramos nada más. Ahora sí, pasemos ya con respecto al seguimiento. Hay que tener en cuenta que la Sociedad Europea de Radiología Urogenital aconseja un seguimiento ecográfico anual hasta los 55 años, solo si se presentara un factor de malignidad que van a incluir tumor previo de células germinales, historia de mal descenso testicular, si es que hay historia de orquidopexia, perdón, si hay historia de atrofia testicular, sobre todo cuando el volumen es inferior a 12 centímetros cúbicos, si es que existen antecedentes familiares de tumor de células germinales. Estos serían los factores de riesgo que harían que el paciente sea sometido a un screening ecográfico anual, ¿sí? Bueno, esta es la tabla sacada también de la Asociación Europea, en la cual vamos a traducir de forma más contundente en la siguiente diapositiva para hacer el seguimiento. Nos habla que la presencia de microsubvenciones solamente sin factores de riesgo consistentes no va a ser una indicación para una ecografía escrotal regular y no requiere biopsia ni ultrasonido adicional de cribado de screening. Cuando estas microclasificaciones se detectan junto con cualquier factor de riesgo, independientemente de si es uni o bilateral, y siempre que no exista masa focal dentro de cualquiera de los testículos, se va a recomendar un seguimiento anual con ecografía, autoexamen mensual, que obviamente hay que enseñarle al paciente a hacerse ese autoexamen en el consultorio de urología. Se revela más ese autoexamen, realizar ultrasonido inmediatamente,
Una ventaja importante de la vigilancia anual es mantener el compromiso del paciente con el proceso, es como decir, de enganchar al paciente, de que sienta que es importante que haga su examen. Como que una reflexión, ¿no? Si actualmente yo veo, al menos acá en Trujillo, no sé cómo está en sus países, a los participantes de Latinoamérica o otros departamentos de acá del Perú, ¿cómo será cuántas ecografías cuántas ecografías de mama ven o cuántas mamografías se informan? La verdad que es muy poco. En primer lugar, porque no hay la conciencia del paciente de la importancia que es hacerse el examen. Entonces, imagínense que si en la mujer, ¿no? Que es algo muy representativo, digamos, las mamas, no se hace su examen, imagínense un varón, que todavía es un tabú, ¿no? Entonces, es importante enganchar al paciente, hacerle recordar que así como hay cáncer de mama, también puede haber cáncer testicular. Y la importancia de la vigilancia es, digamos, número uno que hay que tener en cuenta. Si se descubren microcalcificaciones junto con una masa testicular focal o zona hipogénica marcada, la derivación inmediata debe ser hecha a un centro especializado en urología. Ahora, si hay demasiados microlitos para evaluar adecuadamente el parénquima testicular o si las microcalcificaciones parecen claramente asimétricas con alguna alteración de la ecotextura, las guías sugieren que la derivación se debe hacer a un centro especializado, probablemente, para realizar una biopsia. ¿Ya? Entonces recuerden, si existen dudas, hay dudas todavía sobre la detección incidental de una masa subclínica en el cribado anual con la ecografía, con el tacto desde el punto de vista manual, la ecografía puede conferir mayor ventaja de supervivencia sobre la detección clínica temprana, lograda por el autoexamen, ¿no? Porque imagínense, hasta para el testículo duro, de repente ya esa lesión neoplástica está muy avanzada. Y si tenemos en cuenta que hay alguna relación entre microcalcificaciones, sobre todo si son difusas o si se asocia a microcalcificaciones agrupadas, ¿no? Con alguna pequeña distorsión del parénquima testicular, eso lo vamos a ver muy, muy bien con la ecografía, ¿ya? Entonces recuerden que tras la derivación a un centro especializado, según la práctica local, las pruebas adicionales pueden incluir medición de marcadores tumorales, imágenes adicionales como resonancia magnética mejorada, ya sea con gadolinio, o también ultrasonido con contraste. Lamentablemente en Perú, como les dije en la charla anterior, también no sé cómo se en otros países. Yo sé que España, yo sé que Brasil manejan bastante lo que es CEUS, que es el contraste ecográfico para ultrasonido, pero no contamos con eso. Como punto C, hay que hacer vigilancia con ultrasonido y si es que es necesario una biopsia quirúrgica o orquiectomía si fuera necesario, ¿no? Entonces es muy importante tratar de valorar en el testículo la presencia de alguna masa, ¿no? Ya cuando vemos esta imagen que ustedes están visualizando en el video con esas calcificaciones, pues ya es contundente. Lo otro es tratar de evaluar que esas microcalcificaciones, de acuerdo a las características descritas anteriormente, no sean como el antecesor de que aparezca un tumor posteriormente. Entonces, por eso es importante seguir estas indicaciones. Entonces, la biopsia posiblemente esté indicada en pacientes con factores de alto riesgo, tanto clínica como radiológicamente. Aún así, según estas indicaciones, las microclasificaciones, la biopsia por microclasificaciones testiculares sigue siendo un tema muy, muy debatido, ¿no? Pues según Miller, nos habla que alguna de las indicaciones para biopsia sería si es que hay un tumor ipsilateral y microcalcificaciones también en el contralateral, si es que existen microcalcificaciones en problemas de disginesia gonadal o con otras anormalidades cromosómicas, si es que hay pacientes con infertilidad y microlitiasis o microcalcificaciones testiculares, o pacientes u hombres con criptorquidia o testículos atróficos,
Este punto es muy importante cuando existen microclasificaciones de focal o clumped, significa agrupadas, ¿no? En ausencia de masa, cuando existe un grado 4 o 5 del patrón testicular ecográfico, que ya les mencioné, que ya eran con sospecha de alguna presencia de algún tumor, sobre todo por la asimetría o heterogeneidad del parénquima testicular, o por lo que ya el testículo tiene zonas irregulares muy marcadas, o por la clásica microlitesis testicular grado 3, en la cual el conteo de microlitos supera los 20 en número, como les mencioné. Entonces, como conclusión, recordar que la microlitiasis testicular es un hallazgo incidental al examen ecográfico. A veces nos piden por otra causa, ecografía frontal, y resulta que no tiene nada más que microlitiasis. Recordar también que hay una relación entre microlitiasis y el cáncer de testículo, así como con la infertilidad masculina, que ya han sido reportadas en muchos artículos. Las consecuencias clínicas de la microlitiasis dependen obviamente de la concurrencia de factores de riesgo específicos, porque per se las microlitiasis son asintomáticas. La presencia de microlitiasis sola, en ausencia de factores de riesgo, no son una indicación para realizar alguna investigación posterior, ni siquiera seguimiento. Y el seguimiento solo se recomienda cuando hay factores de riesgo de cáncer testicular, obviamente distintos a la microlitiasis, ¿no? Gracias por su paciencia, por su permanencia. Ya hemos llegado en algún momento a un pico de 135 participantes en línea. Espero que haya resuelto algunas dudas que hayan tenido con respecto a las microclasificaciones. Recuerden que hay que contar con traductores de alta resolución para tener un mejor detalle de la anatomía, ¿sí? Recuerden que puede haber tumores histoecogénicos que no va a ser, que no va a ser muy sencillo visualizar si que contamos con traductores de baja resolución, ¿no? Como por ejemplo traductores convexos. Y también es importante para el urólogo, de acuerdo a esas guías que hemos mencionado, realizar el conteo de forma grosera. Obviamente no vamos a querer que nos digan 45 microlitiasis exactamente, sino bajo esos rangos que hemos hablado en las clasificaciones anteriormente. Muchas gracias por su paciencia. Cualquier cosa estamos a su disposición.